Voy a abordar esta temática en tres aspectos: cuál es el origen de los riesgos, los tipos de riesgo y cómo podemos prevenirlos. Entonces, solamente voy a hacer muy rápido en esta parte. Recordarles que nosotros tenemos una piel que está dividida en tres segmentos grandes, como epidermis, dermis y hipodermis, y que esa epidermis, que es donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente, la prevención, también tiene unas capas que hace que ella sea muy especial. Este es un corte de ella que nos muestra cómo es esa estructura última, que es el estrato córneo, y que, a diferencia de lo que aparentemente pareciera ser solamente un acumulado de hojas o de láminas secas, si se ve microscópicamente nos damos cuenta de que ella tiene unas células con una capa lípida, y dentro de ellas hay una serie de proteínas que son las que llamamos factores naturales de hidratación, encargadas de captar agua. Cada una de ellas está amarrada a la otra también por un enlace de proteínas que son los corneodesmosomas, que hacen que cuando subamos al bus, a pesar de que vaya muy lleno, la piel no se nos quede por allá, sino que se venga con nosotros. Y estas células, al contrario a lo que aquí pareciera, ellas están inmersas en una matriz de lípidos. Por eso es que siempre que hablamos del estrato córneo hacemos la analogía de la pared de ladrillos. Y yo siempre digo, sin el cemento, en este caso, sería sin esta matriz de lípidos, ellas van a quedar sueltas, y si se rompen estos enlaces vamos a tener unas células del estrato córneo que comienzan a desprenderse, a ser descamativas. El otro punto de esa función de barrera está dado por una emulsión que producen nuestras glándulas sudoríparas y nuestras glándulas sebáceas, que es el famoso manto ácido de la piel, o acid mantelé, y que ese manto va a ser esta barrera también. Entonces, para que tengamos una protección de la piel, tenemos que tener la integridad de ese estrato córneo, y además de eso, un manto hidrolipídico que esté funcional para que podamos tener una adecuada barrera. Cuando tenemos un paciente que tiene un estoma, entonces él puede estar saliéndole quimo, si es una ileostomía, por ahí no sale materia fecal porque técnicamente no es materia fecal, es quimo, o puede tener materia fecal si ya estamos hablando de una colostomía, ¿sí? Puede estar expuesto también a adhesivos, siempre está expuesto porque las barreras son adhesivas, entonces cada vez que desprendemos nos vamos llevando capas del estrato córneo. Y además de eso, en el periodo inicial nuestros pacientes tienen una herida quirúrgica que puede estar muy exudativa dependiendo de la condición del paciente. Entonces, cuando pensamos en estas condiciones y nos imaginamos que este estrato córneo ya comenzó a levantarse, a deteriorarse esta matriz de lípidos, además hay que tener en cuenta que cuando el paciente se nos contamina, la piel del paciente se contamina, se activan las enzimas que aún van de estos efluentes, ellas van a comenzar a romper los enlaces de proteínas que hay en el estrato córneo, entonces ellas empiezan a soltarse. Y esto hace que la piel comience a verse húmeda, transparente, y al ir perdiendo capas del estrato córneo se va a ver más roja. Decimos el paciente se quemó. Y haciendo nuestra analogía de la pared, pues esta pared ya comienza a verse deteriorada. Si nosotros seguimos con la misma analogía, piensen en esto. ¿Cómo sería una piel paraostomal, periostomal, con un estado, una piel íntegra? ¿Cómo sería ese estado, cómo estaría ese estrato córneo cuando ya comienza a deteriorarse esa piel, comienza a ser digerida por el mismo efluente? ¿Y cómo se ve ella cuando nosotros hacemos medidas que no son correctas? Entonces es como esa, tratar de echarle pintura a una pared que no tiene condiciones funcionales, pues está completa. El otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de prevención es qué es lo que se afecta nutricionalmente para el paciente, ¿sí?, que tiene un estoma, a qué altura está realizado ese estoma, y todo lo que implica para su sistema nutricional, así como todo lo que esto implica para lo que está saliendo de ese segmento, a través de ese segmento. Entonces tenemos pHs que van a ir cambiando, que pueden ser muy
muy ácidos o muy alcalinos y que igualmente van a ser lesivos para nuestra piel. Entonces dijimos, cuando tenemos un paciente con un estoma, no solamente tenemos que pensar en lo que sale del estoma, sino todo lo que está acompañando alrededor de ese estoma, cuáles son las condiciones. Tenemos un efluente que puede ser en mayor o menor volumen, tenemos un contenido de exudado y una carga microbiana que viene a través de ese efluente, y todo esto nos lleva a pensar en lesiones que están asociadas a la humedad, tanto próxima o adjuntas al estoma como más distantes, peri y paraostomales. ¿Qué complicaciones pueden tener? Debemos saber siempre que las complicaciones pueden estar derivadas del procedimiento de la técnica quirúrgica, del mismo sistema o dispositivo de recolección y los insumos que utilizamos, o simplemente del factor humano, que es no el cuidado, sino el descuidado de ese estoma, lo que nos puede llevar a generar complicaciones, y la primera de ellas está relacionado con ese daño en la piel. Sin embargo, cuando hablamos de la primera forma de complicaciones, no le echemos la culpa únicamente a lo que pasa dentro de la cirugía, porque es que el tener un paciente de edades extremas es una complicación. También, ¿cuál es la condición en la que llega ese paciente a ingresar para un estoma? Si tiene alguna comorbilidad musculoesquelética que le permita o que no permita que él se sienta o esté adecuadamente posicionado, si tiene ya alguna alteración metabólica tipo diabetes, si le falta marcación previa, que es una de las cosas que muchas veces no se hace. Diríamos que una cuarta parte de nuestros pacientes en Bogotá, no sabemos cómo está el resto de las ciudades, hacen marcación prequirúrgica, el resto del paciente llega allá y en la mesa de cirugía todos tenemos el abdomen plano. El problema es cuando nos paramos, ahí se nos notan las albondigales. ¿La cirugía fue de emergencia o no fue de emergencia? El paciente es un paciente que va cada 48, cada 24 horas nuevamente a un lavado quirúrgico, eso también va a implicar mucho. ¿Y cuál fue la técnica quirúrgica cuando hicieron el estudio? Entonces, cuando hablamos de esas complicaciones derivadas del procedimiento, sabemos que hay unas que son normales, que es el edema, sin embargo, puede generar o necesitar de un manejo diferente ese estómago cuando está edematizado, la necrosis, el sangrado que se nos haga evisceración, dehiscencia, infección, prolapso, retracción, estenosis, hernia, estomas de alto gasto, mala ubicación del estoma, por lo que dijimos ahorita, la no marcación previa del estoma. Entonces uno dice, entonces el problema no es de enfermería, eso es problema de los cirujanos. Sin embargo, el problema sí es para enfermería, ¿sí? Y como les dije, no siempre es responsabilidad del cirujano, porque hay unas condiciones del paciente que lo hacen más susceptible a presentar una complicación de estas. Pensemos en cuáles son las que nos causan los riesgos del dispositivo. Primero, factor humano. Selección inadecuada del dispositivo. ¿Quién decide qué dispositivo tiene el paciente? Enfermería. Jefe, ¿qué le vamos a poner? ¿Con qué lo curaremos? Los adhesivos, entonces cuando no sabemos, no hacemos una selección, entonces comenzamos a cambiar o el dispositivo no me dura, ¿sí? Y si yo no sé cómo se coloca correctamente, el dispositivo no me dura y estamos pegue y despegue, ¿sí? El efecto de los dispositivos sobre la piel, todos los estudios muestran que en el área donde queda la barrera de protección cutánea, la piel se va volviendo plana. Entonces eso va a alterar a largo plazo o va a necesitar que el paciente tenga mucho más adhesivos. Los componentes de la barrera, todos también tenemos susceptibilidad a algunas cosas, entonces también pueden generarnos, y esto nos va a llevar a daños de piel, a daños relacionados con adhesivos, los MARSI, a dermatitis alérgica, y en prematuros puede causarnos atrofia en el desarrollo de la piel. Cuando hablamos de las relacionadas con los cuidados, pues por supuesto que comenzar a hacer refuerzos de adhesivos no vale, comenzar a colocar compresas de algodón cuando se está filtrando tampoco es una medida o una intervención válida para enfermería, ni colocarle cuerditas, ni cualquier otra cosa que se nos ocurra para tratar de arreglar algo que ya no se puede arreglar. Y como les dije, tampoco es válido colocar este tipo de productos, y menos en esta cantidad, porque ahí la crema no está haciendo no es ninguna protección, sino un factor de riesgo.
sin contar con que esto puede llevar a infecciones por hongos. Dentro de las dermatitis químicas que son relacionadas con la herida, nosotros tenemos ya una escala validada para Colombia, publicada en este año, que la sacamos sobre la escala de evaluación de la piel periostomal, que es la SACS 2.0, y nos habla de clasificar estas lesiones como eritema, la lesión erosiva, la ulcerativa con esfacelos y la que va más allá de la fascia muscular. Existe también la escala relacionada únicamente, o la clasificación, perdón, de lesiones periostomales por adhesivos. Está el eritema, el desprendimiento de piel, la dermatitis alérgica, la maceración y la dermatitis por tensión, que los llamamos los PMARSI o MARSIs periostomales. Y nadie quiere encontrarse con esto. Esto es lo que no puede pasar en un servicio. Un paciente sin dispositivo, un paciente que su estómago aquí se ve muy pequeño porque el crecimiento o la respuesta inflamatoria a esta infección fúngica, pues es una cosa que vimos, ¿dónde están los profesionales de salud para que un paciente llegue a esas condiciones? Ni tampoco pacientes que generen granulomas porque va a tener mayor dificultad para poder adherir un dispositivo. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlos? Primero, la protección de la piel, es fundamental. Siempre nos preguntaron, ¿incluye la parte preventiva? Sin la parte preventiva no tendríamos programa de piel, ¿sí? Porque no somos tapahuecos, ¿sí? Somos los que estamos cuidando de la piel. La selección del dispositivo, por supuesto, el uso de productos apropiados y adecuadamente, y la preparación del paciente para el egreso. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el tipo de estómago que tiene el paciente y cuál es el pH y cuál es la consistencia de ese flente. La composición de los adhesivos. El paciente hizo reacción alérgica, entonces no le podemos poner ninguna barrera. Hay que cambiar la referencia primero, y si pasamos por todas las referencias y no resolvimos el problema, hay que cambiar de casa comercial, ¿sí? Así de sencillo. Así como las mamás cambian de pañales con los bebés cuando hacen reacciones. Hay que tener en cuenta cómo se coloca y cómo se retira adecuadamente un adhesivo. Y es vergonzoso, pero la mayoría de los enfermeros no sabemos qué contienen los adhesivos, ni cómo se deben colocar correctamente, ni cómo se deben eliminar correctamente. Las barreras protectoras deben estar desde el primer momento. En sala de cirugía se debe colocar el primer dispositivo del paciente. Entonces no hay excusa para que esperemos a que empiece a tener movimiento intestinal, porque el paciente decide tener movimiento intestinal a las 3 de la mañana y cuando llega a las 7 de la mañana ya hay una lesión de piel. Medir el volumen del paciente también, especialmente si tenemos estomas de alto gasto. Es fundamental mantener una piel hidratada. Entonces, si está deshidratado el paciente, no esperemos mucho de esa piel. Y también hay que tener en cuenta que hay muchas condiciones que pueden hacer que el paciente tenga alteraciones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puede afectar a nosotros el tiempo de duración de un dispositivo? En cuanto a la selección del dispositivo, hay que mirar siempre el tamaño y la localización del estoma, el sistema de recolección que vamos a usar, el que disponemos, la bolsa, si es de área rígido o área flexible. Ya sabemos que en abdómenes que son muy irregulares es mucho mejor tener una barrera que sea más flexible, si la bolsa es cerrada, si es abierta, si es transparente o opaco, si el dispositivo que necesitamos es plano o convexo, si necesita alguna adaptación especial con pastas, con anillos, si necesita algún tipo de aditamento como la faja o el cinturón. Y hay que considerar que las nuevas evidencias nos hablan de la importancia de hacer uso precoz de las barreras convexas. Hay estudios que están demostrando que todos los pacientes en un posoperatorio inmediato deben colocárseles barrera convexa para garantizar que el estómago tenga una adecuada altura y que quede centrado, ¿sí? El ángulo de drenaje quede centrado. Entonces ya hay una tendencia mundial que tenemos que nosotros también empezar a considerar, y es, salvo que el paciente tenga una contraindicación muy específica, la barrera debe ser convexa. Y se está haciendo incluso desde la primera semana de la elaboración del estómago. Entonces, usar un estómago convexo durante los primeros 4 meses puede ser muy benéfico para el paciente.
Se cansó. El otro punto está en cómo podemos retirar estos adhesivos. Entonces, no podemos utilizar la famosa tintura de Benjuy que usábamos hace algunos años. Esa resina disuelta en alcohol que quemaba o hacía más daño a la piel. Entonces, tenemos que pensar que nosotros tenemos ya en el mercado colombiano removedores de adhesivos. ¿Por qué no los utilizamos? ¿Por qué no hacemos la gestión para contar con ellos? Generan muchísimos beneficios. Donde aún no los tenemos, donde no llegan o donde se nos acabaron, pensemos únicamente en agua tibia para remover esa barrera, ¿sí? No emplear alcoholes, no emplear ningún tipo de sustancias, y menos si son oleosas, porque después no podemos adherir la próxima barrera. Y para retirar esa sustancia oleosa vamos a echar jabón y vamos a causarle un daño a la piel. Remover cualquier residuo que si tuvimos la necesidad expresa de utilizarlo, tenemos que tener claridad de que debo lavar con abundante agua para remover cualquier sustancia química, porque esos residuos químicos debajo de una barrera de protección van a generar una dermatitis. Remover cuidadosamente todos los residuos de pectina que pueden alterar la adherencia del nuevo dispositivo. Utilizar siempre, decimos, limpiadores líquidos o jabones sin detergentes, los famosos Sindex, jabones sin detergentes, que tienen que ser levemente ácidos, porque nuestra piel es ácida. Entonces, cuando hablamos de jabón de pH neutro, tiene que ser un jabón de pH ácido, no 7, porque 7 ya es alcalino frente a nuestra piel. Lastimosamente, ningún producto en barra tiene un pH que sea ligeramente ácido. Los jabones que tienen menos pHs más semejantes a la piel son jabones líquidos. Entonces, no se vale utilizar jabones quirúrgicos para lavar un estómago. Tensoactivos, sin irritantes, sin perfumes, sin sodio, sin colorantes, que algunos tienen conservantes muy bien, pañitos que estén correctamente formulados, no el señor que pasa por la carreta gritando a todo volumen que lleva pañitos, que no sabemos de dónde salieron y cómo fueron fabricados, y que viene siempre con algún aroma, y si viene con aroma, viene con alcohol. Hay que hacer productos o emplear siempre productos que tengan estándares, o sea, ¿tiene registro de INVIMA o no tiene registro de INVIMA? Porque nos da la seguridad y nos da garantías a nosotros de que estamos utilizando algo si un evento adverso surge. El uso de protectores cutáneos, bien sea en toallitas o en spray, y recordar que hay que secar completamente antes de colocar cualquier dispositivo, garantizar que esa piel esté realmente seca. En pieles o en abdómenes que son irregulares podemos utilizar la pasta, y hay que ser generosos cuando decimos que vamos a utilizar pasta. No es hagámosle un poquito y extendemos y ahí y no pegó, porque sería que no funcionó. Entonces siempre pensamos en que ella debe ser adecuada para el paciente, ni mucho, ni mucho ni tanto, ni tampoco ni tanto, que debemos ser racionales con ellas. En los niños sabemos que no podemos utilizar en los prematuros ningún tipo de pasta porque ya siempre traen alcohol, por eso es que decimos la dejamos secar para que pegue bien, esperando que el alcohol se seque. En ese caso tenemos que hacer nuestra propia pasta, y nuestra pasta es mezclando polvo con agua, y hacemos nuestra pastica y con esa podemos nivelar. Podemos utilizar también apósitos de alta absorción cuando tenemos lesiones alrededor, que son muy extensas y muy exudativas, antes de colocar las barreras y antes de colocar el dispositivo. Eso también es válido, porque si yo coloco polvo, rápidamente él se satura y me va a desprender la barrera. Entonces tengo que tener debajo algo que sea capaz algo que sea capaz de movilizar. Creo que el video no va a arrancar. Entonces tenemos que pensar siempre en sellar, y por eso es que siempre nos reconocen como las que tienen los polvitos mágicos. Entonces esos polvitos mágicos son para poder eliminar cualquier humedad en exceso que tenga, y necesitamos sellar esos polvos para que ellos se sequen ahí, secar muy bien, y siempre nosotros estamos pensando que esa pasta nos puede servir también para rellenar espacios, para poder manejarlo, y hacemos el famoso crusting.
una, dos, tres veces hasta que tengamos una superficie seca sobre la cual podamos fijar un dispositivo. ¿Y por qué les digo esto? Porque siempre decimos el crusting, hacemos el crusting con la polvo, el polvo y el spray, y sin embargo ya hemos identificado lugares donde ponen primero el spray, luego el polvo, y entonces uno dice, al contrario, porque es que el polvo nos va a restablecer el pH de la piel, y con un pH de la piel sano, se recuperan los lípidos y se recuperan los corneodesmosomas. Entonces, por eso es que no es arbitrario que digamos primero el polvo y después el spray. Ya dijimos que podemos utilizar también algunas películas de poliuretano o algunas hidrofibras o incluso algunos coloides, pero que sean extra delgados o finos antes de colocar un adhesivo. Y también podemos utilizar en caso de que tengamos algún tipo de infección, alguna sustancia antimicrobiana antes de pensar en colocar el dispositivo. La colocación de la barrera. Cuando yo era niña y me interesaba por la enfermería, mentiras, cuando yo estudié enfermería me decían que tenía que cortar la barrera 2 milímetros mayores al estómago. ¿Esto por qué? Porque las barreras eran hechas de una resina que se llamaba caraya, ¿sí? Por eso es que hoy en día ya no les llamamos carayas, porque ellas ya no tienen no son hechas exclusivamente de caraya. Y esta caraya causaba en contacto con los efluentes ácido acético y causaba reacción alérgica. Entonces, por eso cortábamos que no quedara tan adherida para evitar estas complicaciones. Hoy en día los componentes de las barreras permiten que nosotros incluso solamente las dilatemos con el dedo y las dejemos como un cuello de tortuga y ellas se van amoldando muy bien al borde del estómago para que queden un sello hermético. Nunca se deben calentar debajo de alguna lámpara de calor radiante, que es que venga mientras, para yo no perder tiempo frotándola, la pongo debajo de una lámpara, porque ella absorbe calor y yo puedo quemar el paciente. Entonces siempre, yo cuando estoy sola la coloco debajo de la espalda del paciente para que con el calor corporal del paciente se vaya calentando mientras hago el resto del procedimiento, ¿sí? O simplemente frotándole. Y cuando el paciente esté en posición supino, nosotros no tenemos que pensar en solamente que la barrera tiene que ir hacia los pies. Si el paciente está todo el tiempo acostado, puede dejarla de lado para que al quedar apoyada sobre la cama le dé más movilidad y más seguridad al paciente y que no se nos va a desprender por el peso. ¿Es necesario colocarle adhesivos adicionales cuando la barrera ya trae adhesivos? No, no. Cuando yo necesito utilizar un adhesivo porque realmente el paciente tiene unas condiciones que me hacen pensar en esto, entonces yo tengo que pensar siempre en quién es este paciente en que le voy a colocar un adhesivo. ¿Para qué es que estoy colocando este adhesivo? Nosotros hicimos un estudio sobre adhesivos en Misericordia y nos encontramos con que la mayoría de los pacientes, el 80% de los pacientes tenían adhesivos de más, en todas las cosas. Es el refuerzo del acceso venoso, el refuerzo del catéter, el refuerzo del refuerzo. Entonces gastamos una cantidad de insumos en eso nomás. ¿En dónde está colocado dónde va a estar colocado? ¿Por cuánto tiempo lo vamos a dejar y cómo lo vamos a colocar y cómo lo vamos a retirar? Hay que evaluar ese desempeño, es decir, si fue efectivo, funcionó o no funcionó, y si lo necesitamos o ya no lo necesitamos. Eliminar riesgos, educar al paciente, registrar lo que estamos haciendo y por qué estamos utilizando ese adhesivo de más, y sobre todo hay que informarle al fabricante. Su adhesivo tiene problemas, no tiene problemas, su barrera tiene problemas con estos pacientes, porque es la única forma en que nosotros vamos a conseguir desarrollo de productos. Cuando tenemos estomas con efluente líquido o estomas de alto gasto, tenemos que pensar si se pueden conectar a bolsas de drenaje, a bolsas de pierna, para que el peso no esté traccionando el dispositivo y necesitemos cambiarlo frecuentemente. Entonces a veces podemos simplemente colocar una extensión, una bolsa de pierna, y el paciente va a tener un estoma o una protección, una bolsa de colostomía que le va a durar mucho más. Y lo mismo, hay que recordar que estos pacientes necesitan un control de líquidos administrados, eliminados, y que es necesario cambiarles el dispositivo muchas veces más. Esa preparación para el ingreso nos permite a nosotros saber qué fue lo que aprendió el paciente en la consulta prequirúrgica durante esos semanita o menos que está con nosotros, qué es lo que le entiende,
que la información que le demos esté acorde con la realidad del paciente, con ese momento. Una cosa es cuando yo estoy pensando que todo va a salir bien y otra cosa es cuando yo me complico y al final de cuentas salí con cosas que no tenía preparadas. El tipo de dieta, de acuerdo con nutrición y medicina, es decir, hay que hablarnos entre todos, resolverle dudas, estar preparados para cuidar de su estómago, de sus complicaciones, de que él identifique que esto no es normal, y hay que darle toda la información siempre en presencia de alguien, que alguien que le haga refuerzo. No, acuérdese que dijo, no era primero esto, no, ella dijo esto. Entonces, es muy importante que lo hagamos siempre con otra persona, saber dónde es que él tiene que ir o a dónde acudir cuando tiene una complicación o a dónde acudir para que le entreguen los insumos y cuál es el apoyo institucional que nosotros le vamos a dar a estos pacientes. Y por último, que conozca cuáles son otras personas que están pasando por su misma situación o grupos de autoayuda. La Asociación Colombiana de Ostomizados existen, trabajan y es diferente cuando uno está con sus compañeros que están pasando por la misma situación a una enfermera que le dice tranquilo que eso no es nada. Y hay muchas personas que viven con esto, a tener la información de alguien que está viviendo la experiencia. Y por último, la llave de esto está en esto, la capacitación del equipo, la evaluación, cómo debemos evaluar, saber cuál es la evolución del estómago, cuál es la evaluación del paciente, si tiene capacidad de autocuidado, si tiene capacidad para realizar actividades diarias y cuál es su estado nutricional, la implementación de protocolos, guías o programas, la documentación correcta, porque eso nos permite a nosotros justificar por qué estamos gastando más material de pronto con un paciente, y la capacidad o la forma en que nosotros debemos saber gestionar los insumos que necesitamos. Como siempre, ya lo habían dicho, nuestro principal indicador de calidad es la integridad de la piel, pero esa calidad de la atención solamente va a depender del factor humano. Un profesional que tenga realmente pasión por lo que hace, compromiso con la institución, que tenga competencia para hacer lo que está haciendo, que se sepa comunicar con todo el equipo de salud, que esté permanentemente actualizado, que tenga una visión de dónde quiero estar, cómo quiero que sea mi servicio y estar alineado con la visión institucional de donde él está, que sepa gestionar y que sepa innovar en la atención de salud. ¿Ya no quiere?